Así recibimos a Ana Ribeiro, licenciada en Historia, doctora en Historia de la Universidad de Salamanca, docente en la Universidad Católica, escritora, que recientemente presentó su último libro sobre Artigas, llamado Artigas en 1811, editado por Banda Oriental. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien, has publicado mucho sobre Artigas, pero esta vez pareciera que está enfocado hacia niños y jóvenes, aunque también me parece que lo agarra cualquier adulto y lo disfruta mucho. ¿Por qué? Bueno, celebro que así sea. ¿Por qué esta vez pensado un poco más hacia el público menudo o hacia quienes luego lo van a utilizar, supongo, en las clases como texto de estudio? Bueno, en el año 11, ¿te acuerdas que fue el bicentenario y había una demanda muy grande, muy importante de material? Y del tema historia y el tema revolución y el tema Artigas. Y Banda Oriental, para su revista La Mochila, aquella digo, pero tiene vigencia aún, una preciosa revista infantil, me pidieron si escribía para niños. Bueno, fue todo una cosa, pensar, a ver, podré escribir para niños, ¿no? Bueno, como entregas lo fui haciendo. Utilicé a todos los niños y adolescentes de la familia. Bueno, a ver, para chequear. ¿Qué tal va esto? Esto se entiende, ¿no? Les leía partes. Cuando terminó esa serie de entregas, en Banda se les ocurrió que era un buen libro. Y un libro. Y claro, yo estoy acostumbrada a esos tomos así. Claro, había que resumir. Pero estos poquitos. No, agregarle alguna cosa más, pero no mucho más. Tiene que ser pequeño, tiene que ser... Bueno, así lo revisé, miré todo el conjunto, corregimos, y sobre todo lo que hicimos fue una ilustración, que allí hay una genialidad del ilustrador muy grande, ¿no? Y yo había creado la imagen de que el detective de las palabras, sí, el detective de la historia, ¿no? A ver si para cuento acá averiguar términos, poder trabajar con documentos. Acá muestro parte de lo que estaba contando Ana. Ahí está, donde explica términos, una especie de glosario bien sencillo, donde traducís vocablos de aquella época. El investigador lo que hizo fue muy inteligentemente variar todas las formas posibles en que se podía ver ese detective, ¿no? Es cierto. Verlos desde arriba, y unas escenas muy graciosas. Sí, porque aparecen numerosas solo veces. el sombrero, la lupa, porque yo le decía, yo de verdad tengo una lupa en mi escritorio. Siempre cuando trabajo con documentos que están en papel, precisás ampliar, ver cada rinconcito, hay cosas que no se entienden, que precisás releerlo, mirar a ver exactamente qué quiere decir esto. O sea que la lupa es tu aliada, mira la vos, lupa esa es imagen mi que aliada nos física, ¿no? ¿Sí? Tengo dos, tengo la mía de mucho tiempo y la que heredé de mi querido Barrios Pintos, a quien siempre extraño, y bueno, su lupa me quedó. O sea que así nació todo esto. Así nació. Y para mi sorpresa yo pensaba, bueno, es para pequeños lectores, ¿no? Chicos de quinto, sexto, quizás el primero liceo, segundo. Pero todos me dicen lo que tú me dijiste al llegar, pero si lo leen yo lo leí muy contenta. Y eso está fantástico, ¿no? Pero bueno, es cierto que usás muchos recursos pensados para público menudo, para niños, como recordá qué, y cuando avanzás en la narración y retomás un concepto que ya habías mencionado, específico, lo volvés a explicar muy brevemente en un paréntesis, es decir, facilitás mucho también esos glosarios de los que hablamos, las ilustraciones. Y eso, Cecilia, está muy bien, la verdad. Es docencia. Es docencia, sí, años. ¿Cuántos años de docencia? Son años. Mirá, en la Universidad Católica va a ser 26 años. Claro, ya. Es una barbaridad. Y otro tanto hice en el Instituto San Juan Bosco, de preparatorios de la Ciudad de las Piedras, y 12 en la UTU. Sí, claro. Y 12 en el IPA. La docencia. O sea, ya está, le he dado clase a media humanidad. Totalmente. ¿Vos fuiste mi alumna? Sí, también fui tu alumna, claro que sí. Y bueno, y una vez más, además, en este libro recurrís a datos muy concretos que nos devuelven a las Artigas de carne y hueso, y no al prócer del busto, del cuadro enaltecido y más nada, ¿no?
cuando delineás su personalidad, por ejemplo, cuando en las primeras páginas ya contás que era un contrabandista, que si querés es algo que ahora está más difundido, pero que antes tampoco estaba. Cuando estudiamos en la escuela aquello no aparecía. No aparecía. No. El pelo largo con la trenza en su juventud, etcétera. Y detalles humanos también de Artigas, como por ejemplo el regalo ese que le manda a su hijo, José María. Sí, el mono. Que, sí, contalo vos porque realmente es genial eso. Bueno, él estaba en campaña, pasaba meses sin ver a su hijo ni a su mujer, que ya estaba bastante enferma, así que quiere tener un presente para con su hijo, y le manda un pequeño mono y le manda un paquete de tabaco para su suegra, que era de aquellas señoras de antes que... Su hijo en Montevideo fumaban. Y él en el campamento. Por supuesto. Claro, pero y hay que imaginar en aquel momento, en aquella campaña agreste, donde no había mucha cosa, a un desgraciado que iba a caballo con aquel mono. Con aquel monito, para entregárselo al niño. Claro, y un paquete de tabaco, pero bien, eran los presentes posibles en la época. Hubo otro momento de su vida en que una de sus hijas mujeres le manda un pañuelo primorosamente bordado por ella, y él se siente tan agradecido que lo retribuye enviándole un negrito chiquito para que le sirva mate. Ah, sí. También se lo llevó alguien, un chasque, ¿no? El negrito para que le llevara mate. No, claro, es otra época, hay que entenderlo. Posicionarse en esa época. Claro. Claro, hay otra también muy curiosa, donde también muy visual, además, que es cuando el día que estaba durmiendo la siesta bajo lluvia, con sus perros, con sus cuscos, como decís vos, abajo del poncho, y con la cara tapada por el sombrero, de pronto siente que algo lo olfatea. Y le pesa. Entonces piensa que es uno de los perros y lo patea, ¿no? Lo vuelve a patear una y otra vez, hasta que ya al final siente que es algo que le pesa acá, es demasiado para ser perro. Y se destapa, así es un yaguareté, es un tigre americano de los que en aquella época había y ahora ya no. Claro. Con lo cual vuela la empalizada que le habían improvisado para la lluvia, vuela absolutamente todo, los palos, los cueros, etcétera, y el yaguareté se va, pero le pesca, le muerde y le lleva agarrado del cuello uno de sus cuscos. Claro. Que eran adorados por él. Que eran adorados por él, que lo seguían con sus caballos en su campamento, en todas partes iban con él. Claro. Claro, ahí vas delineando bueno, toda esa cualidad humana del prócer. El retrato de la época. El retrato de la época. Los medios materiales de la época. Yo sí tuve una satisfacción, fue cuando hice la asesoría de la parte histórica, reconstrucción de momentos, no exactitud porque era una ficción, en la película La Redonda. Ah, sí, sí. Y ver ese mundo material aparecer allí en pantalla. Yo pensaba, bueno, a cualquiera que quiera entender la época, solo con tener esto claro ya está conceptualmente mucho adelantado, claro. ¿no? Porque cuando tú hablas, bueno, qué era lo que esa gente perdía o ganaba, qué era lo que buscaba, y si mirás cómo vivían, entendés prácticamente todo, ¿no? Claro. Porque tú podés poner en un pizarrón para un grupo de alumnos una abstracción. República, independencia, federación, libertad, centralismo, ¿no? Lo que quieras. Pero la vida, en definitiva, nos define qué zapatos usas para un día de lluvia como hoy. Si podés tomar el agua que surge de la canilla o tenés que caminar 30 kilómetros hacia allá para procurar sacarla con un balde. El mundo material nos determina todo. Claro. Movimientos, redes sociales, grado de independencia frente a las cosas materiales, forma de relacionarte con los demás. El mundo material no es un detalle menor. Entonces, yo fui muy morosa en eso, porque además estoy convencida de que el problema que los alumnos puedan tener con historia como disciplina se aligera muchísimo si los alumnos entienden sencillamente que le están contando historias de gente que estuvo viva alguna vez. Claro. ¿No? Porque ¿a quién no le gusta que le cuenten historias? A todo el mundo. La del mono o la de cualquiera. Érase una vez, es una frase paralizante. Todo el tenor de la voz de cualquiera baja porque tú quieres escuchar. Exacto. ¿No? A ver, ¿qué me va a contar? Érase una vez. Y esa historia que tú como historiadora has ido recopilando a lo largo de años y te has especializado mucho,
¿Cuáles han sido tus principales fuentes, más allá de los archivos, supongo, nacionales, de las bibliotecas, los relatos también de descendientes? Es decir, cuando uno escucha, por ejemplo, quedándonos con estas dos que nombramos, el regalo del mono, el regalo del negrito que le mandó para cebar mate o del tigre, ¿son datos que salen de dónde concretamente? Bueno, este periodo del artiguista tiene un privilegio respecto a otros y que es la cantidad de fuentes documentales éditas que existen. El Archivo Artigas compendia en 37 tomos miles de documentos de la época, en donde Artigas escribe algunos de puño y letra y otros son referidos a él, a su labor, a su trabajo, etc. Entonces tenés la posibilidad de reconstruir mucho más que con cualquier otro personaje, porque de verdad allí está prácticamente todo, ¿no? Ahora, además de eso, yo he trabajado bastante largamente en el Archivo de Indias, o sea que si algo me faltaba para completar ese panorama, allí está el Archivo de Indias. Y luego hay una fuente imprescindible, que son las crónicas de la época en forma de libros, viajeros, testigos privilegiados, actores políticos privilegiados de época que dejan sus memorias, que dejan sus pareceres, que están allí. Los Robertson, que pasan y retratan la época, ¿no? Bueno, ese testimonio es imposible de obviar. Son buenas plumas, son impresionantes relatores, ¿no? Entonces sumas todo y tenés una cantidad de documentación que te permite reconstruir morosamente todo lo posible, la época del personaje. Mientras repasaba el libro pensaba, ¿crees que ya has visto todo lo posible de Artigas o esperás nuevos documentos o nuevas sorpresas que puedan aparecer? Es difícil pensar que pueda aparecer algo desconocido porque, bueno, ha sido todo bastante exhumado, pero siempre cabe la posibilidad. Y, por supuesto, que uno espera, porque optimista hay que ser, ¿no? A mí me encantaría algún documento más que ilustrara, por ejemplo, esas conversaciones que mantuvo con su hijo José María en Paraguay, ¿no? Tú pensás a alguien que se fue y que estuvo 30 años alejado y que luego de 30 años, un poco menos porque el hijo muere un año antes que él. Ah, encima el hijo muere antes que él. Antes. Lo que yo no sé, por ejemplo, si él supo que su hijo había muerto. Ah, ¿y no tenían relación allá? Ah, porque volvió, lo iba a ver y volvía. No, lo fue a ver una sola vez en su vida. Una sola vez. Yo pensé, mira vos, ¿no ves? Ese hijo al que le manda el monito, se convierte en uno, es un niño cuando él lo fue a ver a Paraguay, por eso no sabía si se había quedado con él o si había vuelto. Se quedó 3 meses. Ahí está, se quedó. Lo que yo no daría por saber qué conversó en esos 3 meses con el padre. Claro, en encontrar ese padre derrotado. Y esa es otra pregunta. Y viejo, y el ver al niño que dejó convertido en hombre y en soldado Rivera. Sí, claro. Impactante. Esas cosas, uno siempre espera que aparezcan más. Lo que sí aparece siempre, Cecilia, es no nuevos documentos, sino documentos que ves de nuevo, que es distinto. Con tu lupa. Y ahí con tu lupa y con tu cabeza, porque tu cabeza cambia. Y entonces haces otras preguntas, por lo tanto las respuestas que aparecen son otras. Tenés capacidad para entender otras cosas que hasta no entendiste, tenés otras curiosidades. Tenés una cabeza que reinterpreta. La historia es un género de reescritura, se reescribe. No porque el documento cambie, sino fundamentalmente el que cambia es uno, frente al documento. Justamente como tocaste el tema de Paraguay, cuando uno lo piensa, y como decís tú, porque capaz que no se conoce todavía tanto, es que me sorprende qué hizo ese hombre en Paraguay esos 30 años, porque digo, para la época tenía sus años cuando se fue, tenía 56, ¿no? Sí, 56. Pero 30 años sin hacer nada parecería, cuando ese hombre había hecho tanto estando acá, cuesta como imaginarlo, ¿no? Bueno, es que no creo que no haya hecho nada. Lo que no hizo es la revolución. Claro. Que es distinto. Entonces, ¿no? Lo que tuvo fue inactividad política, pero no social. Él tenía vecinos y vecindad. Cultivaba el trato con sus vecinos, tenía una vida espiritual, religiosa, y tenía una vida como agricultor. Pidió trabajar la tierra porque si no se volvía loco, sin hacer nada. Trabajó la tierra, tuvo su ganado,
tuvo su vida social. Los últimos años, cuando lo mudan a Asunción, le ofrecen un cargo que no acepta finalmente o finalmente no le es asignado, que es otro matiz posible en lo que sucedió. Él se entrevista con el presidente López, supuestamente el presidente López lo manda a llamar para ofrecerle un cargo de instructor del ejército paraguayo, pero ese cargo no lo detenta finalmente. O sea, es un encuentro como el nuestro aquí, a puertas cerradas, y lo que no se sabe es si López lo encontró demasiado viejo para el cargo que le había ofrecido o si Artigas puso algún reparo. El caso es que mal no le cayó, porque lo ampara y lo lleva a vivir a su casona de campo de las afueras, en la zona de Ibiray, y le da todo lo que necesita para vivir dignamente, lo visita los fines de semana, lo provee de ropa, le manda a hacer ropa a medida. Artigas llega a decir, dígale que no preciso, ya tengo suficientes pantalones, no preciso más. O sea que le ofrece todo lo que puede. Mal no le cae y él lo ampara de alguna manera, pero Artigas no se convierte en instructor. Y esos años finales, que son pocos, son 5, comparado con los 25 que vivió en Curuguatí, son bastante menos. Esos años sí, Asunción tiene otra vida social y él allí recibe incluso otras personas, diplomáticos, enviados. ¿Y a nivel familiar el único contacto que tuvo fue con su hijo José María? Sí. ¿Y más nada? Más nada. Más nada. Claro. Ahora, él saboreó la traición como pocos y bueno, y la derrota. ¿Hay algún dato de que se puede haber sido un hombre deprimido en esos años o lejos de eso? ¿Hay algún autor que ha esbozado la idea de que podría haberse enfermado de depresión? Pero él muere de muerte natural con 86 años. Sí, vivió una vida larga. Y en aquella época, en donde además la muerte más común de los que asumieron su protagonismo político era morir en el campo de batalla, terminar como Ramírez con la cabeza convertida en un pisapapeles, ¿no? Sobre el escritorio de los López. Bueno, morirse de muertes naturales es mucha generosidad de la vida y sin duda una vida sana. No sufre más achaques que los de la edad. Tenía cierta eczema en las piernas. Mira. Eso sí. Eso averigüé en un documento raro que encontré, que tenía una eczema por la cual iba hasta una corriente de agua que estaba en la parte de atrás de donde él vivía, un arroyito en donde se refrescaba, con unos yuyos se untaba así para que le aliviara la eczema de las piernas. Pero salvo eso y algún achaque propio de la edad, por lo cual había hecho un convenio con una vecina y el día que se sentía mal colgaba una banderita roja y la vecina ya sabía que precisaba algo, entonces iba a atenderle. Bueno, salvo eso, pasaba, llegó a los 86 y muere, además asistido y con un viático religioso al borde de la cama en el que agoniza, o sea, muere de muerte natural. Claro. Yo no creo que nadie pueda llegar deprimido a ese punto, ¿no? Yo creo que él asumió con mucha entereza una derrota que a la historiografía uruguaya le ha costado bastante más que a él asumirla, exactamente. ¿No? Somos nosotros los depresivos, que no quisimos asumir que tuvo una derrota militar y que lo convertimos siempre en un triunfador y que si no fuera un triunfador nos parece que no fue. Bueno, él tuvo mucha más entereza que nosotros. No fue derrotado militarmente, bueno, bien, su proyecto no se llevó a cabo, nosotros hicimos de eso un triunfo moral, bien. Es parte de nuestra identidad, hay que asumirlo también, pero hay que decirlo, hay que ser consciente del proceso intelectual de elaboración colectiva que hay en torno a Artigas y al artiguismo, ¿no? Sin que eso signifique le disparo al héroe, todo lo contrario, ¿no? Es largamente el hombre de mi vida, me he dedicado a él más que a nada ni a nadie, pero bueno, no hay que tener miedo en decir las cosas por su nombre. Bueno, claramente no tenés miedo cuando, por ejemplo, desmitificás cosas que todos estudiamos en la escuela, como por ejemplo la famosa frase clemencia para los vencidos, que vos decís, bueno, esto no está en los documentos. No. Y que claro, ¿cuántas generaciones crecimos curada los heridos, clemencia para los vencidos? Documentalmente, ¿dónde está? No, lo que sí hay, que tú puedes decir, bueno, ¿hubo clemencia? Sí, claro que lo hubo. Lo que sí hubo fue un canje de prisioneros, que era bastante poco usual en una época en donde la degollatina era lo obvio. Ojo, esa época, estamos hablando de 1811, pero hasta la Revolución del 4, en este país se degolló
hasta permitiéndose rasgos de humor, la famosa corbata, no te desmayás si te cuento, Contame. cortaban acá y tiraban por la tráquea abierta y sacaban la lengua para afuera y quedaba colgando la lengua como una corbata, o sea, no solo te degüello, me burlo para provocar una especie de broma, esas cosas en las guerras civiles se dieron, ¿no? Entonces, en ese mundo, él pide un canje, eso es muy clemente. Clemencia que tiene su explicación racional también, ¿no? ¿Cuál? Esos españoles, españoles entre comillas, porque españoles eran todos, Sí. esos partidarios del rey que se enfrentan a los que se acaban de levantar en armas, hasta hace poco estaban todos en el mismo bando. Claro. Entonces, enfrentarse a gente que de pronto conocías nombre y apellido, que había sido familiar, vecino, no es tan fácil decir mato, degüello. El nivel de violencia y de rechazo al otro y demonización del otro fue subiendo a lo largo de la revolución, pero no fue idéntico en todos los momentos. Segundo elemento, los que representaban al rey, liderados por Posadas, habían asaltado la casa de los Artigas, estando acampados en las piedras, asaltan la casa de Sauce, se les llevan miles de caballos, miles de ovejas, miles de cabezas de vaca, es un golpe importante, y se llevan prisionero a uno de los hermanos de Artigas, al que le decían Cucho de sobrenombre. Entonces ahí lo liberan en ese canje. En el canje, obviamente, a él le importaba tener oficiales para canjear y tener prisioneros para canjear, porque los suyos estaban presos en la Ciudadela. Y él aspiraba a lo que finalmente logró, que liberaran a Cucho Artigas. O sea, hay elementos de piedad y hay elementos pero no la frase entrecomillada. La frase no, lo que sí hubo era piedad, ¿no? En este caso, ojo, una piedad que si tú le preguntabas a Posadas, Posadas te decía, ¿qué piedad si en su parte militar de la batalla, en la que explica por qué perdió y cómo y demás, dice, nos llevaron a pie desde Las Piedras a Montevideo, por caminos de fango, nos iban insultando. A mí me descerrajaron un culatazo en la mandíbula que me la partió. Y me hubieran ajusticiado ahí mismo si no es porque un oficial llega e impone un poco de orden. ¿Por qué? Porque a ti te exacerban y te mandan a matar gente que no tenés ninguna razón personal para matarlo. Tenés que tener una razón abstracta suficientemente fuerte. Entonces, te exacerban los ánimos. Es el otro, es el demonio. Y luego, ¿qué vienen? Y apretan un botón y te dicen, ahora basta, curen a los heridos. Claro. No pasas tan rápido de un chip al otro. Claro, claro. ¿No? Entonces, generalmente, ¿qué pasan? Todas las batallas, en todos los ejércitos, en todos los tiempos. La tropa se exacerba y la oficial, que tiene que mantener la razón y que generalmente está bastante más alejado de la primera línea de batalla y del estado de exacerbación, el oficial aplaca, pone orden y lleva las cosas a un punto que sea por lo menos tolerable según las reglas de Ginebra, la convención. Claro, claro, sin duda. Es tan simple como eso. ¿Este libro ya se está utilizando o se va a utilizar como material de estudio? Ojalá. Ojalá. No lo sé, Cecilia. No depende de mí. No es algo que dependa de mí. Ojalá. Me han dicho sí, y es muy lindo para mí, que lo utilizan ya mucho las maestras y que les encanta. Bueno, ojalá. ¿Estás trabajando ya en otro, en 1812 y 13, puede ser? Bueno, yo debería decirte que sí, porque esa es la idea. Y porque, pero no, porque me estoy mudando y solo estoy encajonando libros. Verás que hago así porque me duelen las muñecas. Me imagino todo lo que tendrás que encajonar, Dios santo. Sí, estoy con mis clases y conferencias y algún seminario y pero sí en realidad de continuar. Sí, tengo idea. Apenas desempaquete en mi nueva al casa. Loro, que también se muda, y la perra. Por supuesto. Beto, Frida y Lalo. ¿De dónde nació tu amor por Artigas? ¿Por qué es este vínculo y esta relación que han desarrollado, como si vos con este hombre de tu vida, a lo largo de todos estos años? Bueno, yo soy uruguaya y soy una mujer de mi país y de mi tiempo. Y todos en este país cultivan la figura de Artigas como una figura muy referencial. Yo siempre cuento que he ido a lugares del interior a dar charlas sola o con colegas, en paneles y demás, y hemos visto bajar de una bicicleta a un obrero que viene de, 8 o 10 horas de trabajo, con la mochila y la vianda, ¿no? Y luego se baja y no llega directo a casa, que buenas ganas debe tener. Para en un sitio a escuchar, levanta la mano, pregunta y opina. Eso es maravilloso. ¿En cuántos lugares lo tenés? Entonces,
yo soy igual a todos los demás en ese sentido. Artigas me connota, me importa. Luego, la historia es, creo que se nota, mi obsesión absoluta, me encanta, es mi profesión, me ha dado las mayores satisfacciones en la vida. Y capaz que viste también un nicho, un lugar donde había más para desarrollar y para aportar. ¿Sabés qué? No. ¿No? Porque cuando a mí me pidieron, fue por encargo. ¿Fue por encargo? Esto sí, esto suena tan poco honorable, pero fue así. El diario El País llama y Graciela Espina, entonces directora de ediciones de La Plaza, me avisa: Ana, el diario está buscando reeditar el Artigas del País del año 50, que fue una publicación maravillosa hecha por 16 historiadores, dirigidos por Edmundo Narancio, donde estaba María Julia Ardao, Carlos Maggi, tutti quanti, un plantel espectacular. Sí. Entonces lo querían volver a reeditar, año 1988 y 89 fue que yo trabajé para sacarlo. Y ahí empezás. Entonces me avisan, era una oportunidad muy importante, y yo acepto. Y un amigo, un profesor de historia, me dijo: qué pena, ¿ya aceptaste? Sí, qué pena, porque se ha escrito tanto sobre Artigas que solo el índice de lo que se ha escrito, la bibliografía comentada, son 2 tomos así, escritos por María Julia Ardao y Aurora Capilla de Castellanos, ¿qué más podrás vos agregarle a esto? Fue la cosa más lapidaria que nadie nunca me dijo, ¿no? Pero capaz que fue lo que te movió para mirar todo lo que has sumado. Me quedé pensando y dije, bueno, pero esto es un género de reescritura, y además, desde que se editó este Artigas a hoy, han salido por lo menos 10 tomos nuevos del archivo. Son por lo menos 10.000 documentos nuevos. Me van a decir que yo no puedo hacer algo con 10.000 documentos nuevos. Y ahí arrancaste. Y ahí empecé. Así que así fue el arranque de tu relación con Artigas. Y tu relación con la política, donde también te hemos empezado a ver, donde estuviste apoyando a Larrañaga en la interna, y estás en sexta en la lista del Senado de Larrañaga. ¿Cómo te ves? ¿Te visualizás en el Parlamento? ¿Te imaginás? Esto que voy a decir va a ser raro, pero no me visualizo. No me visualizo. Y cuando me dijiste tu actuación en la política, yo me quedé pensando, ¿de qué me están hablando? Yo nunca lo miro así. Yo siempre pienso, ¿cómo lo ves bueno, tú? A ver, yo lo poco en lo que me siento capaz en la vida es en temas que tienen que ver con trabajo intelectual. En eso he hecho mi carrera, he hecho mi espacio en este país, que ha sido muy generoso y siempre me considera un interlocutor válido para temas que tienen que ver con educación y con historia. Cuando Larrañaga se acerca y me pide colaboración, ayuda, que lo asesore, digo asesor entre comillas, porque un asesor me parece a mí que es alguien de tiempo completo que está craneando grandes cosas. Cuando él puntualmente me pide cosas, yo soy amiga de Jorge, que me resulta una persona querible y entrañable, muy creíble además, muy buena gente. Entonces, bueno, ¿cómo negarme a darle ayuda en lo que pueda, ¿no? Lo hago las veces que sea necesario. Ese es el camino por el cual ingresé a lo que tú llamas la política. Yo sigo pensando y sintiendo que sigo haciendo lo que siempre hago. Solo que de vez en cuando Jorge levanta el teléfono y me dice: Ana, preciso que me acompañes a Finlandia. Ana, preciso que me ayudes a ver el sistema educativo. Ana, decime, ¿qué ideas tenés respecto a la enseñanza universitaria que también conoces? Y luego cuando me dice... más es asesora que una persona que vaya a integrar el equipo. Y luego cuando... Es una distinción muy grande pensar que pueda ir al Senado. Muy, muy grande. Es un honor. Pero a su vez es un honor que me aterroriza bastante, confieso, porque si yo pongo cara de, sí, estamos pensando tal proyecto, nadie me va a creer porque todo el mundo me conoce. Pero bueno. Así que ese es el lugar de la política en tu vida por ahora un poco acotado. Ese es el lugar de la política. Ojo, los historiadores sabemos la lección política básica, la más dura, la más importante, y es que este viejo oficio que nació allá con Heródoto y con la civilización griega tiene siempre al lado, así, en la nuca, el aliento de los políticos, porque la historia tiene un uso político inmediato, candente, siempre, en todas las épocas, civilizaciones y regímenes.
Entonces, nosotros sabemos que siempre están allí los políticos buscando la legitimación, poniendo flores al pie del bronce. Y cuando digo buscando la legitimación, no digo que ellos sean ilegítimos. El trabajo político es un trabajo bastante vapuleado, siempre condenado y sin embargo imprescindible. La gestión del colectivo que somos, alguien la tiene que hacer. Mejor que sean los mejores. Mejor ¿no? que sí. Mejor que sean Vamos los mejores. A ver qué pasa Entonces, ahora, bueno, unos meses. Yo no digo que no a la dimensión política, sería una postura principista, intelectual, muy cómoda. Todo lo político es corrupto y yo me mantengo en mi torre de marfil leyendo Netti y alguna otra maravilla del planeta. Eso es bastante poco responsable. Yo voto y pienso y opino. Y prestas tu imagen para asociarte y presto a un partido. mi imagen para asociarme con alguien con mucho cuidado siempre. Yo siempre digo, yo lo único que tengo en la vida es el nombre que he logrado que tenga una trascendencia pública, ese es todo mi capital, porque luego no sé cuánto me darán por el oro, cuánto por las perras. Entonces, no tengo más capital que ese. Y vale en tanto la gente piense que sobre el pasado yo tengo la mayor objetividad posible, sabiendo que la objetividad total no existe. Entonces, ese es mi valor y siempre procuro que, aunque yo sea como tú y como quien nos está viendo, un votante y alguien que tiene un compromiso con las urnas y por lo tanto con la política de su tiempo, cuando hago mi trabajo soy fundamentalmente una profesional y no mezclo una cosa con otra, ¿no? Y eso lo cuido mucho. Bien, Ana, muchísimas gracias. A ustedes. Te volveremos a tener por acá en Cuando cualquier quieran. momento, siempre va a haber una excusa, algún tema.